Buenas noches, hermanos. Es un privilegio poder verles de nuevo y estar con ustedes en esta noche. Me ha correspondido tratar el tema de la masculinidad bíblica, del rol de los hombres, cómo diseñó Dios al hombre. Así que pues vamos a orar y entregar ese tiempo al Señor, ¿verdad? Que Él nos guíe, nos dirija. Padre, damos muchas gracias por permitirnos en esta noche acercarnos a ti y a tu palabra. Queremos hacerlo con reverencia y temor, sabiendo que solamente en ella está bien determinada la forma en que los hombres deben conducirse en su hogar, en esta vida. Ayúdanos a comprenderlo, Señor, de manera que adquiramos sabiduría y también danos la gracia por tu Espíritu de poder vivir de acuerdo a tu palabra. Y sabemos, como cantamos, Señor, que es acerca de Cristo esto, Señor, que es por Cristo que fuimos restaurados en nuestra masculinidad para vivir para tu gloria. Así que es el que nos sostiene y Él es el que nos guía y nos dirige por su palabra y su espíritu. Por eso rogamos que nos dirija, Señor, y ayúdanos a todos a ser verdaderos hombres piadosos, Señor, para tu gloria. Y gracias también por mi vida. Ruego para que en tu misericordia me sostengas y permitas que pueda hablar a mis hermanos con la autoridad de tu palabra. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Bueno, cuando hablamos de la reforma protestante, como iglesias que están buscando reformar, no estamos hablando de... hay personas que hablan de cuando uno tiene una casa vieja y uno la quiere reformar, lo que hacemos es tomar los planos originales de la casa y ahí organizarla tal y como está en los planos originales. Eso sería una reforma. ¿Okay? Así que cuando hablamos de reforma no estamos hablando de una remodelación. Por eso es que las iglesias normalmente se llaman reformadas. Siempre estamos regresando a las escrituras. Y bueno, cuando hablamos de la masculinidad y los roles del hombre, pues obviamente es bueno que volvamos a la Biblia, cómo Dios diseñó al hombre. ¿De qué forma Dios nos diseñó? Él es el arquitecto de la creación, Él es el arquitecto de nuestra masculinidad. Y entonces la Biblia realmente debe ser la norma para nuestras vidas, para entendernos como hombres. Y realmente vivimos en una cultura que no entiende qué es la masculinidad, que no entiende qué es ser un verdadero hombre, ¿verdad? Y tampoco es una cultura donde estamos, donde ni siquiera entienden que Dios creó a un hombre y una mujer. Y las personas están buscando como desesperados su identidad y no la encuentran. Y pues gracias a Dios, si usted está aquí en esta noche, usted cree que la Biblia es la revelación de Dios para el hombre. Y entonces el arquitecto de nuestra vida es quien nos indica o define qué es lo que es o qué es lo que es un hombre y qué debe ser un hombre. Así que vamos a ver cómo el asunto de nuestra hombría, de nuestros roles, no es un asunto de algo que escogemos. Yo no escogí ser hombre, Dios me diseñó hombre. ¿Sí? Ni tampoco se me ocurrió o me sentí diferente. Tal vez usted pueda sentirse diferente. Yo puedo sentir cosas por otra mujer que no sea mi esposa, pero es pecado. Porque Dios me dio una esposa para amarla, atesorarla, para serle fiel. Así que si yo siento cosas por otra mujer que no es mi esposa, pues estoy pecando ¿de qué? Adulterio, ¿ok? Así que si yo me siento mujer, habiéndome Dios diseñado como hombre, o si me siento gato o perro, ¿verdad? Como hoy en día la gente piensa que somos genéricos y tienen este problema de la identidad de género que está en boga en nuestra cultura, pues realmente eso es pecado, porque estamos estropeando el diseño que Dios nos dio. Yo ahorita estoy esperando un hijo y entonces yo no estoy pensando de qué género será, sino será hombre o será mujer, ¿verdad? Entonces tengo dos probabilidades, gracias a Dios, porque diseñó así la naturaleza humana. Dios fue el que diseñó al hombre y a la mujer. Cuando Dios diseñó al hombre y a la mujer, Él los diseñó siendo imagen de Dios. Y esto me lleva a Génesis 1. ¿Recuerdan cuando Dios diseñó al hombre y a la mujer? Génesis 1, versículo 26. ¿Qué dice? Génesis 1,
26. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos y las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra. Que claro, ¿no? Dios solamente creó a un hombre y a una mujer. Y además los creó a imagen suya, a imagen y semejanza suya. Eso es muy importante porque entendemos entonces solamente por este versículo de la Escritura que Dios es el creador del hombre y de la mujer, y que Dios creó al hombre y a la mujer iguales en cuanto a su dignidad. Todos nosotros como hombres y mujeres somos de igual valor delante de Dios, somos imagen de Dios. ¿Sabía esto? Por eso yo no puedo estropear a mi esposa ni tratarla como me dé la gana, porque es imagen de Dios, porque es una criatura creada igual en dignidad que yo. Por eso mi esposa no puede irrespetar a su marido porque es igual de digno que ella. Y entonces cuando esto lo tenemos claro, realmente para comenzar a hablar de los roles del hombre, tenemos que tener esto como fundamento. Cuando hablamos de los roles o de las funciones del hombre, no estamos hablando de diferente dignidad o que la mujer tenga menos dignidad porque el hombre es, por ejemplo, el líder. Si el hombre lidera y la mujer se somete, no es porque sean de diferente dignidad o tengan una dignidad superior uno y el otro no, sino son iguales en dignidad con roles diferentes. De hecho, esto sucede en la Trinidad. ¿Quién fue el que nos escogió antes de la fundación del mundo según Efesios 1? El Padre. ¿Quién fue el que vino a morir por nosotros y se sometió al Padre? Entonces fíjate que esto no hace que el Hijo sea inferior al Padre. Esto sería pensar en un Dios extraño, ¿verdad? Dios, el Hijo, tomó nuestro lugar y se humilló y fue obediente al Padre porque Él tenía un oficio distinto, pero Él es el mismo Dios verdadero. Él es el Hijo de Dios eterno. Él es el eterno Hijo de Dios. Y el Espíritu Santo vino a revelarnos a Cristo y vino a regenerarnos. No lo hace el Padre ni el Hijo, es la función del Espíritu Santo. En la Trinidad también, por eso fuimos diseñados a imagen y semejanza de Dios, iguales en dignidad y diferentes en cuanto a su función. Es importante entender esto, ¿no? Ese es el fundamento para hablar todos esos 3 días que ustedes van a hablar de los roles del hombre, de la mujer, de los hijos en el hogar. Tenemos que entender que fuimos diseñados por Dios, un Dios que es trino, para que fuéramos iguales como Él en dignidad, siendo semejantes a Él, un reflejo de Él, ¿verdad? Pero no, aunque somos iguales en valor, somos distintos por diseño. Y esto realmente, la pluralidad en un hogar, el hecho de que seamos hombre y mujer iguales en dignidad, distintos en diseño, habla del Dios que tenemos. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, iguales en valor, diferentes en funciones. Asimismo, entonces, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Establecer esto es vital para estos 3 días, ¿ok? Si usted vamos a hablar de los roles de la mujer, pero nunca queremos decir que la mujer sea menos que el hombre. Vamos a hablar del varón como líder, ¿verdad?, de la sociedad y el que protege y lidera, pero nunca decimos que es más que la mujer por el hecho de tener una función distinta, ¿ok? Ahora, Dios entonces estableció el hombre a la mujer, también estableció su diseño y sus roles, pero también le asignó al hombre cierta conducta. Cuando hablamos del hombre en la Escritura, hablamos de un hombre que fue diseñado por Dios, que tiene un rol diferente. En Génesis 2:18, por ejemplo. Génesis 2:18 habla de este rol diferente. Dice, y no es bueno que el hombre esté solo, le haré ¿qué? ¿Para qué fue creada la mujer? Para hacer ayuda de un hombre que era el líder que estaba señoreando sobre la creación. Así que Adán es señor de la creación, es la cabeza de la creación. ¿Y qué es Eva para él? Su ayuda. Ella no es la cabeza. Él sigue siendo la cabeza, pero ella lo va a ayudar a ser la cabeza para la cual él fue diseñado. Así que Dios diseña a Eva como ayudante, ¿verdad? Como una ayuda idónea. No solamente cualquier ayuda, es idónea porque el hombre la requería. Pero el punto, hermanos, es que Dios le asigna roles al hombre y a la mujer desde la creación. Es por eso que cuando ustedes leen el Nuevo Testamento y ven que Pablo dice no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el varón,
él siempre acude a este texto porque fue diseñado hacia el hombre fue diseñado para gobernar, no la mujer nunca debe ejercer señorío sobre el hombre, ¿sí? Y esto es importante hasta para la iglesia y el rol del hombre en la iglesia y en la familia. Cuando una mujer no entiende esto, ¿verdad? Entonces es por causa de esto que vino el juicio de Dios. Cuando Eva quiso enseñorearse del varón y darle órdenes y decirle, mire, ¿por qué no tomamos de este árbol? Y cuando Adán dejó de gobernar y se sometió a su mujer, en lugar de someterla, de enseñorear sobre ella, entonces vino el desorden en la creación y vino la consecuencia y fue la caída. ¿Se acuerdan? Entonces Pablo dice que conservemos, ahora que estamos en Cristo, entendamos cómo Dios nos diseñó y entendamos que no es posible que la mujer de ninguna forma gobierne en la iglesia o en la casa. ¿Sí? Quien debe gobernar siempre es el varón y la mujer debe ser su ayuda idónea. Son los hombres los que deben de estar a la cabeza de la iglesia, del hogar. Son los hombres los que deben proteger y alimentar y nutrir la iglesia y el hogar. Son los hombres los que deben hacer esto. ¿Y cómo pueden alentar las mujeres? Pablo ha hecho muchos puntos prácticos de cómo hacerlo, ¿verdad? Por eso Pablo dice, cuando una mujer le pregunte al pastor en la iglesia, dice, no permito que la mujer pregunte nada, sino le pregunte a su marido en la casa. Eso es una forma de estimular su liderazgo. Entonces la iglesia puede estimular el liderazgo de los hombres, ¿verdad? Dejando que los hombres asuman su responsabilidad de siervo del Señor en sus hogares, que sean los teólogos y los directores de la familia, son los que deben venir a estudiar en la iglesia, ¿verdad? Para guiar a sus familias en el Señor. Y Pablo dice que las mujeres deben estimular esto. ¿Cómo una mujer puede estimular el liderazgo de su esposo? Mi amor, ¿qué dice? Explícame esto de la Biblia. No le va a preguntar al pastor, sino a su marido, ¿cierto? Entonces, mi amor, explícame esto, ¿qué dice? Y si él no entiende, entonces él va a tener que investigar porque es su responsabilidad guiarla, ¿cierto? Entonces Pablo hasta nos da maneras prácticas de que la mujer puede estimular al varón. Entonces hay una señora en México que era una pastora internacional y se arrepintió hace un tiempo de ejercer dominio sobre la iglesia y le entregó esta responsabilidad a la iglesia, a los hombres de la iglesia. Y entonces la iglesia eligió sus propios ancianos y esto, y realmente es increíble tu testimonio de cómo ella entendió realmente su rol y su papel es estimular el liderazgo del varón. Y como Isaías dice que cuando hay rebelión y alejamiento de Dios en la escritura, viene juicio de Dios y entonces los jovencitos, los niños y las mujeres son las que gobiernan. Esto es juicio. Y no queremos, ¿verdad?, estar en el juicio de Dios. Así que los varones en la iglesia son los llamados por Dios a ejercer este rol de señorío sobre la creación, sobre su casa y sobre la iglesia, sobre el Estado. Somos los llamados por Dios a poner el pecho. Es por eso que Dios llama cuentas a Adán acerca de esta responsabilidad. Y es por eso que fue un hombre quien nos redimió. Así como por un hombre vino la caída de todos los hombres, así por la obediencia de otro vino la salvación de muchos, porque es un hombre a quien Dios asignó como cabeza representante de su mundo, del mundo que Él creó. Así es como funciona el mundo de Dios. No hacerlo de esta forma trae maldición sobre las naciones, trae maldición sobre la iglesia y sobre la familia. ¿Comprendemos esto, hermanos? El diseño de Dios, Dios asigna roles, pero también Dios le dice al hombre no solamente quién es él y le asigna su rol, sino también le dice cómo comportarse. Y es interesante que en 1 Corintios 16, 13, Primera de Corintios 16, 13 dice, velad de estar firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. No solamente tenemos que ser hombres y tenemos que ser los que, como Dios dijo en su palabra, tienen un rol de dirigir y de guiar, de proteger a sus hogares, pero también tenemos que parecer hombres. O sea, aquí habla de portarse varonilmente. Hay una forma en que los hombres deben portarse. Hay una forma en que los hombres no deben portarse. Es decir, que hermanos, hasta Dios nos dice
¿Cuál es la conducta que debe tener un hombre en la iglesia? Aquí está hablando especialmente de los varones. Tienen que portarse varonilmente. Como notan, hermanos, Dios entonces diseñó al varón, le asignó roles y aún le asigna una conducta adecuada. El hombre tiene que vivir como un hombre y parecer un hombre. Hay una conducta varonil y hay una conducta afeminada. ¿Okay? Y esto es muy interesante que la Biblia habla de esto, ¿no? Que vendrán tiempos donde las personas van a ser afeminadas. Y esto no está bien, ¿verdad? Es ir contra el diseño de Dios. Ahora, ¿qué hace entonces que un hombre sea hombre? Y esto me recordó a Primera de Reyes 2. Primera de Reyes 2, del 1 al 2. Dice que llegaron los días en que David habría de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra. Es decir, él se iba a morir. Esfuérzate y ¿qué? Notan que David dice, no le dice esfuérzate, sea valiente, sea hombre, sea hombre. Fuerte exhortación, ¿verdad? ¿Cierto? O sea, este hombre a quien David iba a dejar como rey sobre Israel, como cabeza de Israel, él debía portarse como un hombre. Ahora, lo increíble de esta historia es que nos dice cómo se porta un hombre, David, aquí. David, inspirado por Dios, nos dice qué es un hombre, qué es portarse y qué es ser un hombre. Noten lo que dice el versículo 3. Primero, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos. Esto es ser un hombre. Y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Él entonces, ¿qué tiene que hacer como hombre? Buscar la ley de Dios y obedecerla. Obviamente entendemos que estamos hablando dentro del pacto que Dios hizo con Abraham. Es decir, esta persona, como Salomón y como David, eran personas de fe que habían confiado en el Mesías, y es a causa de su fe en el Mesías que Dios los habilitaba para vivir según el pacto de gracia. Así es que David espera que, al igual que él, su hijo haya creído en el Señor, ha creído en el Mesías futuro, y por lo tanto tenía la capacidad de entender la ley de Jehová y de vivir de acuerdo a la ley de Dios. Nosotros no vivimos de acuerdo a la ley de Dios para ganarnos el favor de Dios, sino por cuanto hemos entrado en pacto con Dios, como Dios entró en pacto con Abraham, con Israel. Es a causa de que hemos entrado en pacto con Él, de que Dios nos llamó a vivir en ese pacto. Es por eso que Dios nos habilita y nos llama a cumplir sus mandamientos. Es porque Dios nos amó primero, que en respuesta a su amor, nosotros como varones estamos llamados a indagar en la ley de Dios y andar en ella. Es muy fácil pensar, por ejemplo, en Efesios 5, cuando Dios le dice y 6, a los varones que amen a sus mujeres y que críen a sus hijos en la amonestación del Señor. De hecho, ambos textos se refieren a los hombres en masculino. Es interesante esto, ¿no? Cuando dice padres, críen a sus hijos en la amonestación del Señor, se está refiriendo al Padre. Ahora, estas personas podían hacer esto solamente, y Pablo lo entendía así, porque estaban en Cristo. Si no estás en Cristo, no puedes saber quién es Dios, no puedes entender tu rol, tu función, porque es en Cristo que nuestros corazones son cambiados, y es a causa de Cristo que por el Espíritu somos empoderados por Dios para que demos fruto y seamos verdaderos hombres para la gloria de Dios. Es a causa del pacto. Así que es por eso que está David llamando a su hijo, que está en pacto con Dios, a observar los estatutos, no para ganar la salvación, sino porque ya ha sido llamado en pacto por Dios. Dios ha amado a este pueblo y entonces lo llama a vivir según su ley. Entonces no estamos hablando de un pacto de obras, ¿verdad? En Adán. Adán perdió por la caída la capacidad de poder obedecer a Dios, quedó muerto en sus delitos y pecados. Estamos hablando del pueblo de Dios llamado, pueblo santo, llamado a ser santo.
¿cómo entonces un hombre redimido por Cristo, amado por Dios, puede vivir para la gloria de Dios y ser un hombre? Guardando los preceptos de Dios, andando en sus caminos, observando sus estatutos y mandamientos y decretos y sus testimonios. Tiene que ser un hombre de Biblia, ¿verdad? Esto es ser un hombre. Entonces, hombres que están aquí, olvídense de que no, eso de la oración y la lectura de la Biblia es para las viejitas. Eso del culto del domingo, eso dejemos que mi esposa vaya. No, usted tiene que ser el primero de estar aquí. Usted es el que más tiene que escudriñar la Biblia y permanecer si es que es un hombre de fe, si es un hombre a quien Dios ha regenerado. El Espíritu de Dios le está llamando a usted a ser responsable y a vivir como un varón. Y vivir como un varón es vivir de acuerdo al conocimiento de Dios. Ustedes deben ser los primeros en la iglesia de estar estudiando teología, de ser guiados por los pastores, ancianos de la iglesia, para dar respuesta a sus esposas, para enseñar a sus hijos en la amonestación del Señor, para dirigir sus devocionales. De hecho, la dirección de un devocional no es para las mujeres en la casa. La dirección de la oración no es para las mujeres, es para ustedes, hermanos. Ustedes son los llamados por Dios a hacer esto. Ahora, ¿qué más es ser hombre según David? Para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo, si tus hijos guardan mi camino, andando delante de mí con verdad de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará de ti varón en el trono de Israel. Está llamado a gobernar a Israel con sabiduría para que nunca falte descendiente de Dios en el trono de David. Él tiene que levantar una descendencia para Jehová. Este es el llamado de Dios también para Salomón. Ser hombre, entonces, no solamente es conocer yo la Biblia, practicar yo la Biblia, pero pasar la posta a la siguiente generación. Enseñar y proteger la verdad que Dios nos ha dado. Así es que esto es, según Dios, ser un hombre. Guardar los preceptos de Dios implica entendimiento de Dios, implica entendimiento correcto del Evangelio, cómo guardar el pacto de Jehová. Obediencia a lo que Dios escribió en sus mandamientos, en su ley. La ley no fue para Israel solamente, la ley sigue estando vigente para nosotros hoy. Entonces, un hombre es el que trabaja dedicadamente y Dios va a bendecir su trabajo, como dice David acerca de su hijo, si lo hacía, ¿verdad? Dios va a bendecir su trabajo y no va a faltar rey en Israel. Él debe mantener el trono con fidelidad. Eso implica proteger, implica guardar, cuidar a la nación de Israel. Él tiene que ser un hombre que gobierne bien a Israel. Esto es un ejemplo de lo que implica ser hombre. Un hombre es un protector, un guiador, un cuidador de su hogar, de la nación. Los hombres son los que deben guardar la nación, guardar el hogar, guardar la iglesia, cuidarla, guiarla, protegerla. Lo otro es proteger a Israel también de los falsos profetas. Después David le dice a él que tiene que matar a Simeí, un falso profeta. ¿Recuerdan que maldijo a David? Entonces tienes que ser hombre, ahora tienes que ir y matar al falso profeta, porque él tiene que usar la espada por Dios. Y esto es lo que hace un hombre protege su casa de las falsas enseñanzas. Sabe dirigir a sus hijos en cuanto a qué música escoger, en cuanto a qué cosas ver. Le enseña una cosmovisión bíblica a su familia, los dirige por el camino de Jehová, ¿verdad? Y desecha lo falso, la mentira. Y es un hombre que guarda la verdad. Esto es, un hombre que juzga con justicia. Y entonces son los hombres de la iglesia y los hombres de la casa los que están llamados a proteger a los que Dios ha puesto bajo su supervisión de las mentiras de Satanás y de la falsa profecía, de las falsas verdades. Los hombres tienen que ser entendidos por esto en la verdad de Dios. Nunca podrías hacer esto si no tienes el Espíritu Santo. No podrías hacer esto si no estás en pacto con Dios. Un hombre no puede hacer esto muerto en sus delitos y pecados. Por eso la sociedad está como está. Ahora, pero los hombres de Dios, hermanos, que se portan varonilmente, hacen estas cosas. Esto es portarse y conducirse de manera varonil. Vamos a ver cada una de estas cosas de manera detallada. En primer lugar, los hombres entonces, en primer lugar, son seres con dignidad creados por Dios. Son seres espirituales. Esto es un hombre.
Primero que nada, hermano, usted es un ser espiritual. Dios te formó a ti del polvo de la tierra, te hizo diferente a todos los animales porque Dios sopló en ti su espíritu. ¿Se acuerdan? Tomó barro de la tierra y sopló en él aliento de vida. Esto no hizo con los animales. Dios transfirió al hombre su espíritu y le dio su gracia para que el hombre pudiera interactuar con Dios. El hombre y Dios pueden tener una relación personal porque Dios es persona y hizo al hombre a su imagen como persona espiritual. Así que, hermanos, primero, ustedes como hombres son personas espirituales diferentes a los animales. Es triste que los hombres hoy se están comparando con el perro y piensan que el perro es su mejor amigo, ¿verdad? Porque estamos caminando, y esto dice mucho de la sociedad en la que vivimos, parecen bestias realmente. Son bestias en su manera de pensar. Y según ellos, en nada los diferencia de un perro, nada se diferencian de un perro, de un gato, son iguales. Pero Dios nunca hizo Dios hizo una distinción radical entre el hombre y el animal. De hecho, tú puedes matar a un animal y no tienes consecuencias. Matas a un hombre y tienen que matarte a ti, ¿o no? Y si un animal mata a un hombre, tienes que matar al animal. Sin embargo, si un animal mata a otro animal, pues esto se llama cadena alimenticia, ¿o no? Bueno, Dios lo dice, hermanos. Es así como Dios nos diseñó con dignidad y nos dio su espíritu y somos seres espirituales. Así que no me digas que la oración es para las viejitas o para las mujeres. Tú eres un ser espiritual, antes que todo. Tú tienes que vivir de cara a Dios porque Dios te creó para Él, para que vivas de cara a Él. Y bueno, mañana hablarán de las mujeres, pero hoy me toca solamente a los hombres. El hombre como un ser espiritual podía relacionarse con Dios y se debía a Dios. El hombre no podía entender su llamamiento si no estaba en comunión con Dios. Es por eso que después de la caída el hombre no se entiende a sí mismo. Por eso es que Caín toma varias mujeres y por eso es que mata y por eso es que hace cosas terribles, ¿verdad? A causa de que después de la caída él ya no entiende quién es él y a qué fue llamado por Dios. El hombre solamente puede entenderse en relación con Dios. Por eso la Escritura dice que la mujer es gloria del varón y el varón es gloria de Dios. O que el hombre no puede entenderse a sí mismo, no puede entender su mundo si no está en relación con Dios. Como una mujer aprende a ser mujer viendo al hombre o siendo dirigida por un hombre. Eso es increíble, eso lo dice Pablo en Corintios, ¿verdad? Así que ¿cómo yo encuentro identidad? Con mi hija, si yo tengo una hija, va a encontrar identidad, ¿verdad? Siendo guiada por mí. Yo encuentro identidad, ¿verdad? Viendo el rostro de Dios. Esto es lo que Pablo dice. El hombre es gloria de Dios y la mujer es gloria del varón. La mujer encontró su identidad, ¿verdad? Sacada de la costilla de Adán, del hombre, se desprende del hombre. Dios nos creó a nosotros, ¿verdad? Del polvo de la tierra directamente. No creó hacia la mujer. Así que el hombre fue creado principalmente para ser un adorador, un portador de la imagen de Dios. Él fue creado para ser un siervo de Dios para su gloria. En Génesis 2:8, ¿dónde fue puesto Adán? En un huerto, muy bien. Dios puso al hombre en un huerto, en un jardín. Este era el lugar de Dios. Y por eso digo que el hombre tiene que estar en relación con Dios. Él fue puesto como en un templo donde Dios habitaba, donde Dios se paseaba, para que él pudiera relacionarse con Dios y poder luego dirigir a Eva en esa relación. Ahora, este huerto era un lugar donde Dios establecía relación con el hombre y donde Dios le dio al hombre deberes pactuales. Dios no habló con Eva acerca de los deberes pactuales. ¿Con quién habló? ¿A quién le dijo no tomarás del árbol de la ciencia del bien y del mal? El hombre recibió esta dirección de parte de Dios y ahora Adán, ¿a quién tenía que dirigir? ¿Dónde aprendió Eva que no podía ni tocar del árbol de la ciencia del bien y del mal? De Adán. La dirigió bien, por lo menos, ¿verdad? Ahora, el hombre, por esto, no puede andar en busca de su identidad en soledad.
si tú quieres buscar tu identidad, tienes que encontrarla en Cristo. Tienes que encontrarla en Dios, en comunión con Dios. Y puedes realmente encontrarla porque así Dios nos diseñó. Esto en 1 Corintios, el texto que les dije ahora, 1 Corintios 11:7, dice así: porque el varón no debe cubrirse la cabeza. O sea, él no está bajo sujeción de otra criatura. Él es imagen y gloria de Dios. Imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón. Interesante esto, ¿verdad? ¿Dónde encuentra el hombre su afirmación, su identidad? En Dios. ¿Dónde encuentra la mujer su identidad? En el hombre. Es increíble. Cuando los roles están trastocados, aún la mujer no entiende quién es ella. ¿Has visto una mujer que sufre por causa de su identidad? Es una mujer que no tiene un varón quien la guíe, un varón piadoso quien la guíe. Yo no sé cómo las mujeres quieren casarse con un hombre impío. Sí, es horrible, ¿verdad? Va a ser un infierno su vida. Porque ¿de dónde va a obtener identidad ella? De un hombre que ni siquiera conoce quién es él. Entonces, Dios establece la identidad del hombre allí en Génesis 2:18. Ahora, Adán también fue puesto por Dios allí para someter la tierra. Dice Génesis 1:28 que él debía someter la tierra, dominar sobre los peces, sobre las aves de los cielos, sobre cada cosa que se mueva sobre la tierra. Entonces, Dios le asignó a Adán el papel de liderazgo. Es por eso que Adán tiene que nombrar y colocar nombre a los animales que fueron puestos bajo su señorío. ¿Y quién, después de que Adán cae en sueño profundo y Dios saca de su costilla a una mujer, quién le pone nombre a esa mujer? Adán. O sea, él es el que le asigna su identidad. ¿Y cómo la llama? Varona, porque del varón fue tomada. Él asigna la identidad a Eva, él guía a Eva. Una mujer necesita ser dirigida por un hombre piadoso, ¿verdad? Y entonces él la nombra a Eva. De allí sale, ¿verdad?, como la costumbre de que la esposa lleve el apellido del varón. Ella pierde el apellido de sus padres para recibir ahora el apellido de su esposo. Es decir, ahora ella se llama, ya no el apellido de antes, sino el apellido del marido. Ella ahora es una con su esposo. Adán es el que la nombra a ella. ¿Y esto qué significa? ¿Se acuerdan cómo Dios le hace entender a su pueblo, especialmente, por ejemplo, a Abraham, a Isaac, a Jacob, cómo es que Él es el Dios de ellos y ellos están bajo su señorío? ¿Qué hace Dios cuando los llama en pacto? ¿Les cambia qué? ¿Quién dijo eso? Uy, buenísimo. Les cambia el nombre. Dios está diciendo, a partir de ahora yo soy el que mando. Y ya no se llamará tu nombre Abraham, sino Abraham. ¿Se acuerdan? Y ya no se llamará tu nombre Jacob, sino Israel. Dios ahora es el que es Señor ahora. Ellos se habían perdido, habían hecho con su vida lo que quisieron, pero ahora Dios los llama en pacto y ahora dice, ahora son ustedes mi pueblo. Y les cambia el nombre. ¿Se acuerdan? Ok. Es así como se establecen las líneas de autoridad. Por eso Adán ahora es la autoridad de la creación. Él le pone nombre a los animales porque la señoría es sobre las bestias, sobre los animales, pero también tiene liderazgo conferido por Dios sobre su mujer. Por eso le pone también nombre a Eva. Y de hecho, cuando Adán cree en Dios, ahora en su nueva identidad evangélica, y después de la caída, Adán cree a Jehová, cree en la promesa de Génesis 3:15, y ahora en esa nueva identidad evangélica, él le cambia el nombre a Eva. ¿Y cómo le pone? Madre de todos los seres vivientes, creyendo en la promesa de Génesis 3:15, ¿verdad? Ahora, este es Adán. Adán entonces está buscando su identidad masculina, no en su luz interior. Él no tiene que retirarse al Tíbet como lo están haciendo los hombres hoy a buscar su propia identidad, ¿verdad? No, él ya sabía quién era. Dios le asignó su identidad. Él debe ser Señor. Además de Señor, debe ser guardián del reino creado por Dios. Y debe traer gloria al Creador mientras trataba de llenar la tierra con imágenes santas como un siervo fiel. Así que el hombre necesitó para esta tarea una ayuda idónea.
Y por eso hablamos de la complementariedad, ¿verdad? La mujer es un complemento para Adán. Y cuando Adán la toma por mujer, él se emociona y mañana lo van a ver, ¿verdad? Ahora, Dios también establece la responsabilidad para el hombre. En Génesis 2:15 aprendemos cómo el hombre debe cumplir su llamamiento. Aquí entonces vemos los roles, entrando ya al rol. Este es el llamado de Dios para los hombres. Eso es un hombre bien portado. ¿Qué es un hombre? ¿Cómo se porta un hombre? Él debe trabajar. Dice, labrarás la tierra. Dios pone al hombre a labrar la tierra. El trabajo, es la manera en que él debe cumplir con el llamado que Dios le ha hecho. Entonces, un hombre bien portado es un hombre que trabaja con sus manos. Es un hombre que realmente entiende que el trabajo glorifica a Dios. El trabajo no es que Dios lo colocó a Adán como castigo. El trabajo fue creado antes de la caída como un rol, un papel, una tarea que Adán debía llevar a cabo en la creación. Así que Adán no debe creerse el cuento del negrito del batey, ¿cierto? Ahora, después, en los capítulos siguientes, él habla de la crianza, del cultivo, del cuidado, de la construcción, del gobierno. Él debe trabajar. El trabajo implica todas esas cosas. El trabajo implica criar, cultivar, construir, guiar y gobernar. Todo esto implica el trabajo de un hombre. Esto es lo que tiene que hacer un hombre. ¿Han visto a los hombres cultivar, criar a sus hijos, cuidar de su casa, cuidar de los suyos, cuidar de la iglesia, cuidar de la nación? Es su tarea. Por eso los hombres son los que tienen que ir al ejército, no las mujeres. Dios los creó para esto y les dio aún las características musculares para hacerlo, la frialdad en la mente para poder llevar a cabo la tarea. Los hombres no tenemos ciclos menstruales, ¿no? Sí. Y son más estables para llevar a cabo esas tareas que requieren este tipo de disciplinas. Ahora, cuidado, construcción, guía, gobierno. El hombre debe mantener la creación, debe protegerla también. Este es su llamado, proteger, sostener el progreso que él logra a través del trabajo. Entonces él tiene que hacer dos cosas, trabajar y cuidar. Dos cosas, labrar la tierra y cuidar la tierra. Es decir, él no solamente tiene que trabajar, sino cuidar lo que trabaja, administrarlo. Usted va y trabaja, gobierna y después tiene que cuidar lo que usted está haciendo, supervisar, checklist, a ver si lo está haciendo bien, cómo poder multiplicar lo que está haciendo. Esta es la tarea de un hombre. Entonces un hombre no es que va a trabajar y a matarme la mula trabajando, no, también tienes que pensar. Esto requiere diligencia para hacer presupuestos, para cómo llevar tu casa a un nivel más alto, para ver cómo ser más productivo para la gloria de Dios. Cómo hacer más dinero para dejar a tus hijos, para dar provisión a tu familia, cómo ser más entendidos, inteligentes para hacer las cosas para la gloria de Dios. Esto implica un trabajo, pero mantenimiento. Hay que mantener. Como la parábola de los talentos, ¿verdad? Se le dio un talento y él tenía que trabajar, mantenerlo y multiplicarlo. Ese es su deber. Al hombre perezoso, ¿qué hizo Dios con él? Le quitó lo que tenía y se lo dio al que tenía y había progresado en esto de mantenerlo. Así que dos palabras sirven como buenos resúmenes de ambos términos. Son servicio y liderazgo. El hombre debe servir y liderar. Las palabras modernas que se relacionan con estas palabras bíblicas son: el hombre tiene que ser siervo y señor. Siervo y señor. Una mezcla bien interesante, ¿no? Esto es lo que es Cristo. Cordero y león. Ese es el verdadero hombre, Cristo. A Él a quien tenemos que imitar ahora que estamos en pacto con Él. Basados entonces en esta enseñanza de Génesis 2, los hombres deben entrar en el mundo que Dios ha hecho como los hombres que Él nos ha dicho que seamos, señores y siervos bajo su autoridad, para que podamos cumplir nuestro mandato de trabajar y mantener. Se lo repito. Él nos ha dicho que seamos señores y siervos bajo su autoridad. ¿Para qué? Propósito. Para que cumplamos con nuestro mandato de trabajar y mantener. Ahora, luego de la rebelión de Adán contra Dios, Adán quedó
excluido de la gloria de Dios. Y al quedar excluido de la gloria de Dios, entonces no tiene identidad, quedó sin identidad, ¿verdad? Él quedó completamente ajeno a lo que él es, porque ya no puede ver a Dios. Por eso el hombre ya no tiene identidad. Pero él sigue siendo un hombre, y por eso es que va a ser juzgado. Porque Dios sigue demandando aún a los hombres caídos que se porten varonilmente. Y por no hacerlo, Dios los va a juzgar. El que estén destituidos de la gloria de Dios no te hace menos responsable, te hace aún más responsable. Entonces el hombre no tiene, aunque tiene esta identidad y tiene esta responsabilidad, de hecho van a ser juzgados porque no la cumplen. Por eso Dios va a juzgar a los hombres que no cumplen con sus roles, aunque sean personas impías que se apartan de Dios. El resultado es que algunos hombres se portan como bestias, como Caín, que mató a su hermano, y quieren imponer el poder por la fuerza. Otros hombres son afeminados y se someten a sus mujeres y dejan que sus mujeres, de que la oración sea de ellos, que ella cría a los hijos, que ella les enseñe. Entonces es el otro extremo, ¿no? El afeminamiento. ¿Quiere ver un hombre afeminado? Es un hombre que no se hace cargo de su casa. ¿Sí? Hombres afeminados en la iglesia que nunca vienen a orar, que no son los que predican en la iglesia, que no son los que protegen a la iglesia del error. Esto es afeminamiento. ¿Sí? Y entonces es muy común ver hombres también, aún en nuestro contexto de iglesia, portarse aún como niños, cuando deberían ser hombres. Hombres a los 20 años, cuando ya deberían hasta pensar ya en esposa, en cómo ordenar una casa, todavía están pensando en jugar maquinitas. Y pasan los 30 años y son adictos al juego. Y entonces es terrible, ¿verdad? Se porten como niños, egocéntricos, sirviéndose a sí mismos y no a Dios. Y supuestamente autodescubriéndose, como que yo me estoy autodescubriendo, descubriendo mi llamado, porque son impíos realmente. Porque un hombre que es realmente piadoso conoce a su Dios y conoce lo que Dios demanda de él. Y si tú conoces lo que Dios demanda de ti a los 20 años, ya quieres casarte. ¿Quién no quiere ser un varón, verdad? Tener un hogar para proteger, hijos que criar en amonestación del Señor, a quién enseñar la fe. Yo me quería casar rápido si fuera creyente, porque yo quiero servir a mi Señor, al Dios que conozco. Pero no, los hombres ahora ni siquiera saben cómo conquistar a una mujer, ¿verdad? Afeminados. 30 años. Deberías de estar sirviendo a Dios, a la sociedad, pero centrados en sí mismos, jugando a los muñequitos, jugando a las maquinitas, ¿verdad? Esto es triste realmente. Esto es impiedad. ¿Sí? Escuchando música impía, cosas paganas, llenando su mente de pornografía, viviendo vidas impías, cuando debería estar ocupado en la tarea de Dios. Y si no estás casado, en extender el reino de Dios. Pero los hombres de hoy muchas veces no se hallan a sí mismos y por eso es que no hay iglesias reformadas, ¿verdad? Por eso hay que hay iglesias sensuales, hombres cantando yo soy la niña de tus ojos y no sé qué, iglesias sensuales, donde las mujeres son las que gobiernan, los hombres los que se someten y cantan yo soy la niña de tus ojos, se creen niñas, ¿verdad? Es triste, hermanos. Entonces un autor dijo, podemos imaginarnos a un Winston Churchill hablando de la búsqueda de encontrar su yo masculino. De ninguna manera este hombre estaba ocupado queriendo cambiar el mundo. Estos son los hombres que Dios quiere, hombres que estén pensando en cambiar la sociedad, en hacer cosas para la gloria de Dios, en orar porque el reino de Dios venga a la tierra. Entonces, hermanos, la caída dejó confundidos a los hombres. Pero gracias a Dios en Cristo somos redimidos para descubrir en Él nuestra masculinidad, la restauración de nuestra masculinidad para que nos portemos varonilmente viene a causa de Cristo. Por su gracia, por su Espíritu, Él quiere transformarte en esta noche. Y si tú estás viviendo como un niño a las maquinitas, si en tu imaginación nunca te has imaginado a tus 35 años casarte, pues es hora de que aterrices y te arrepientas. Ahora, en el Señor realmente vemos esta masculinidad. Pablo
habla de Cristo como el nuevo Adán, el verbo encarnado. Él era un verdadero hombre. Él vivía para la gloria de Dios. Él no quería hacer nada, sino hacer las cosas y las obras de Dios. Él no vivía para sí mismo, no era un hombre egocéntrico, un hombre que conocía la ley de Jehová, un hombre que vivía para Jehová y cumplía la ley de Jehová y la enseñaba a otros, aunque nunca tuvo hijos, ¿verdad? Pero estuvo queriendo cambiar el mundo con la palabra de Dios. Fue un profeta de su tiempo. Fue un rey que protegió a Israel del error, el verdadero rey. En lo que fallaron los reyes del Antiguo Testamento. Él no solamente cumplió la ley, conoció la ley, pero protegía a Israel del error. Denunció a los falsos maestros. Fue un hombre que se paró en pie y le dijo, dígale a esa zorra que se cuide, esto es un varón. Oh, sepulcros blanqueados, ¿verdad? Esto es Cristo, un verdadero hombre, un verdadero modelo de lo que significa ser hombre. Y nosotros en Cristo tenemos que imitarlo a Él. Jesús sintió también emociones de un verdadero hombre. Un verdadero hombre no siempre está fuerte, ¿verdad? Él también se compadeció, sintió tristeza, lloró. Era un hombre sensible. Era un hombre sensible a la desgracia de su tiempo. Él lloró por Israel. Se lamentó delante de Dios por Israel. Y lloró por Israel. Es un hombre que oraba por Israel, que puso sus rodillas a orar por Israel. Él amaba a su pueblo, tenía una sensibilidad increíble. Ahora, él fue transparente, espontáneo. A veces los hombres dicen, no, es que yo soy hombre, yo nunca hablo de mis emociones con mi esposa. Y Cristo, hermanos, no le dijo a sus discípulos, oren por mí, mi alma está turbada hasta la muerte. Él pudo compartir sus emociones como un hombre. Él no pensaba, yo voy a perder mi autoridad si comparto mis emociones con la iglesia. Él nunca nos escondió nada, todo lo que él sentía, todos sus afectos, lo que él esperaba, sus temores más horrendos, los expresó a la iglesia. ¿Haces esto tú con tu esposa? Esto es ser un verdadero hombre. Un verdadero hombre no sé qué se calla las cosas. Hermético, ¿verdad? No, yo pierdo mi masculinidad si yo lloro con mi esposa, si le abro mi corazón. ¿No lloró Cristo con sus discípulos? A punto de sudar gotas de sangre a causa del sufrimiento que le estaba esperando. ¿No compartió esta carga con su esposa, la iglesia, para que la iglesia le ayudara a orar por él? Esto es un verdadero hombre. Un verdadero hombre tiene realmente esta transparencia, es espontáneo. No es un estereotipo de masculinidad que no comparte sus emociones con la gente. Él sabe rendir cuentas, él sabe expresar cómo se siente, de qué forma se siente, pero además fue valiente también. Y sin importar el precio que tenía que pagar por cumplir con su deber, lo pagó yendo a la cruz. Si quieres, Señor, pasa de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiera, sino lo que tú quieras. A expensas de sí mismo, sirvió a Jehová su Dios. Esto es un verdadero hombre. No importa lo que yo pueda sentir, no importa las consecuencias de lo que me pueda pasar, no importa aún si es que he de morir, pero he de servir a Jehová. Esto hizo Cristo, nunca se acobardó para servir a Dios. También reconoció que toda su vida, ¿verdad?, estaba controlada por el Espíritu Santo. Él también fue lleno del Espíritu Santo y también estuvo lleno de dominio propio y de todos los dones espirituales que el Espíritu da como fruto a la vida de cualquier hombre, ¿verdad? Cristo estuvo lleno de todos los frutos de justicia de un verdadero hombre. Esos frutos que produce el Espíritu en nuestro corazón. Así que Jesús también no fue un hombre que quiso acaparar el poder. Él empoderó a sus discípulos, los envió para que hablaran por él, ¿se acuerdan? Así que él no estaba como inseguro de su autoridad. Él podía delegar también a otros la autoridad y podía dejar que los otros hicieran y también se equivocaran. Y después los corregía y no estaba inseguro. Perderé mi autoridad si entonces tengo a otro pastor en la iglesia y me sentiré amenazado. No, eso no hay problema. Los hombres saben cómo compartir, distribuir también las cargas con otros. Así que este es Jesús. Además, Jesús no se cansó mientras desarrolló su ministerio terrenal y realmente no lo hizo a causa de que él dependía absolutamente de Dios y de su gracia. Así que, hermanos, este es Jesús. En Jesús podemos aprender a ser hombres auténticos.
Y Él nos llama a vivir en Él como verdaderos hombres. Es por eso que en Efesios, Pablo dice, en Cristo, en Cristo, en Cristo, al final dice, ahora los varones que están en Cristo, vivan así varonilmente, amando a sus esposas, ¿sí? Siendo uno con ellas, criando a sus hijos en la amonestación de Dios, tratando bien a sus criados, y si son criados, sirviendo bien a sus amos, viviendo para la gloria de nuestro Dios. Los hombres en Cristo son llamados ahora a vivir de acuerdo a su unión con el verdadero hombre. Y entonces, hermanos, Dios tiene planes emocionantes para ustedes aquí en la iglesia. Es en obediencia a la Escritura que ustedes tienen esta aventura más emocionante de la vida de ser un hombre. Dios nos llama a llevar la imagen de Cristo, el nuevo hombre, en este mundo real. En este jardín que está corrompido por el pecado, pero que ha sido redimido por Dios, Dios nos llama a tomar nuestro lugar en la creación. Así que, hermanos, ¿a qué nos llama Dios a manera de aplicación? A que seamos líderes y siervos. ¿Cuál es la causa última? Mostrar la gloria de Dios y de Cristo. Llevar ese fruto del amor de Dios en relaciones reales que Dios nos ha dado. Mostrar el amor que Cristo mostró por nosotros a nuestras mujeres y a la iglesia. Este es el llamado de la masculinidad bíblica. Este es nuestro llamado, nuestro rol. Es un llamado a ser hombres espirituales en este mundo real, con relaciones que Dios ha definido. Es un llamado para que seamos señores y ¿qué? Y siervos. ¿Bajo el señorío de quién? De Dios, de Cristo. ¿Y cuál es el propósito? Dar gloria a Dios. Somos el reflejo de su gloria. Glorificamos a Dios cuando cumplimos con este llamamiento. Así que estamos llamados a aplicar este llamamiento en todas las esferas de nuestra vida, en nuestros matrimonios, como padres, en las amistades que tenemos en la iglesia. Y a medida que hagamos esto, vamos a encontrar que este sencillo mandato de Dios, que es muy claro y lleno de significado para nuestra vida, va a ser algo desafiante para nosotros. Vamos a ubicarnos en el lugar que Dios nos ha puesto, y eso es emocionante, increíble. Ser hombre es increíble, hermanos. Ahora, portarnos varonilmente implica para nosotros en Cristo lo mismo que implicó para Adán trabajar en el jardín. Entonces, aplicado más a nuestro contexto, tenemos, hermanos, que trabajar. Según la Biblia, el trabajo es parte de lo que Dios nos ha llamado a hacer. ¿Y qué es ese trabajo? Debemos invertir nuestro tiempo, nuestra fuerza, nuestra energía, nuestras ideas, la pasión que tenemos como hombres para traer cosas buenas a la existencia. Esto es lo que han hecho los hombres. ¿Por qué los hombres de Dios, de hecho, han llevado a cabo los descubrimientos más importantes de la ciencia? Esto es lo que tienes que hacer tú. Ser un buen científico, si es el don que te ha dado Dios, y mirar la posibilidad de traer cosas a la existencia, como Dios trajo cosas a la existencia. Nosotros cogemos materia que Dios creó y traemos a la existencia cosas nuevas para facilitar el trabajo de las mujeres, para facilitar el trabajo de los hombres en esta generación. Dios nos dio la creatividad para hacer esto como hombres. Así que, hermanos, este es el mandato de Dios. Somos llamados a construir cosas, a edificar casas, a hermosear y con buena arquitectura esta ciudad, a hacer el trabajo de hombres, de llenar la creación de belleza, porque es el modelo que Dios nos dio. Dios hizo todo perfecto, hermoso, ordenado, y es nuestra tarea reproducir eso en esta creación donde Dios nos ha puesto. Así que, hermanos, trabajemos con nuestras manos, seamos fieles. Si eres constructor o arquitecto, hazlo para la gloria de Dios, haz cosas buenas. Es por eso que este país está como está, por eso se caen los edificios, se cayeron en Medellín, hombres que no cumplen su deber de hombres. Si eres un hombre, tienes que procurar que las cosas que queden bien hechas, que no se caigan, para proteger a las familias, que sean antisísmicas, ver cómo lo puedes hacer mejor, hacer experimentos, ser más científicos en la forma en que lo hacemos, ¿verdad? Para proteger, para cuidar, para construir cosas, hacerlas crecer. Esa es nuestra tarea. Y si hay que cultivar la tierra, ¿verdad?
hacer cosas realmente productivas, que beneficien a otros. Y mirar cómo usar menos pesticidas, ¿verdad? Y cultivar mejor la tierra para labrarla y que otros se alimenten bien y no contaminarlos por el deseo de ganar dinero. Hay que optimizar, hacer las cosas para la gloria de Dios, no por el dinero. Y el dinero va a venir después, ¿verdad? Pero es parte de la bendición que Dios nos da. Pero el mandato a trabajar es que construyamos cosas buenas y lograr resultados valiosos que valgan la pena para la gloria de Dios y para el bienestar de los tuyos y de tus semejantes. Por supuesto, nuestro jardín incluye no solo cosas, sino personas. Por lo tanto, también tienes que trabajar duro, así como trabajas con tus manos, para construir y edificar el corazón de los tuyos. Hermanos, tienes que sembrar buenas cosas en la vida de tu familia. Tus dedos, que están acostumbrados a trabajar, tienen que trabajar también en el corazón de los tuyos. Los hombres estamos llamados a sembrar cosas en el corazón. El mandato bíblico de trabajar, el énfasis de cuidar y cultivar, ¿verdad? Esto es contrario a la idea moderna de que las mujeres son las nutridoras de la casa. El nutridor del hogar eres tú, hermano. Tú eres el que tienes que nutrir a tu familia. Eres el que tienes que llevar no solamente provisión física, pero también provisión espiritual. Tienes que saber guardar a tu hogar del error. Tienes que saber guiar a tu familia en tu devoción a Dios. Debes ser el primero de guardar el día de reposo, de saber cómo dirigir un culto familiar y de aprenderlo de una forma correcta, de saber leer la Biblia, trazarla correctamente. Los hombres deben desear el ministerio. Y es lo que Pablo dice, ¿no? Que es una buena cosa desear el ministerio. Porque esto es lo que Dios nos llama, hermanos, hombres cultivadores, no solamente de la tierra, pero también de los corazones de los que están a nuestro cargo. Ustedes también tienen el llamado de Dios de amorosamente nutrir a su esposa. El hombre tiene que ser un consejero en su casa. Qué horrible que la mujer tenga necesidad de pagar un psicólogo cuando el hombre es el llamado de Dios a consolar a esa esposa, a esa mujer que Dios le entregó. Yo no tengo que pagar un psicólogo a mi mujer. Yo tengo que ser sensible a sus necesidades, ayudarla en sus flaquezas, tratarla como vaso más frágil, escucharla, escuchar sus quejas, tener un oído para ella, saberla instruir para que glorifique a Cristo. Saberla regañar cuando no está glorificando a Cristo, saberla guiar en el Señor, ser sensible a sus necesidades. Esta es la vocación, hermanos, que tenemos como esposos en la casa. Dirigir a nuestras esposas en amor, como Cristo instruyó a la iglesia y la santificó. Así el marido está llamado a instruir a su esposa y santificarla con la palabra. Así que, hermanos, debemos ser intencionales para trabajar la tierra y debemos ser intencionales para cultivar el corazón de nuestras esposas y de nuestros hijos. Así que cualquier consejero, que haya lidiado con problemas de la infancia, puede decir que hay pocas cosas que son más perjudiciales para un niño que la ausencia de su papá en la casa. Un papá ausente es horrible. Un papá que solamente trabaja para proveer es horrible. Que no trabaja para cultivar su corazón es horrible. Los hijos necesitan padres espirituales, piadosos. Me encanta una frase de MacArthur sobre la tarea de los hombres. Dice él que el papel del esposo no es simple y requiere experiencia que francamente no viene naturalmente a la mayoría de los hombres. Los varios deberes de un esposo involucran factores sacerdotales, obras organizacionales y administrativas, varias responsabilidades relacionadas a todo tipo de liderazgo espiritual y político y práctico. Ser un esposo piadoso requiere la destreza de un director dotado, el corazón de un consejero amante, la habilidad de guiar al mismo tiempo y ganas para liderar y para ganar el respeto de su seguidor.
Y primeramente, él siendo ejemplo consistente de una vida piadosa. El esposo piadoso es un compañero amante del alma, un mentor, un amigo para su esposa, un protector, un alentador, un oyente devoto. ¿Escuchas a tu esposa? ¿Se queja ella porque no la escuchas? Dice, esto no es de ninguna manera un llamamiento a medio tiempo. Tú no puedes ser esposo a medio tiempo. Los requisitos del carácter básico son un corazón para Dios, valor, determinación, convicción, paciencia, devoción, amor, humildad y un compromiso determinado, inquebrantable hacia su esposa y su familia. El papel del esposo piadoso requiere prioridades en buen orden, la voluntad del sacrificio y sobre todo fidelidad consistente y piadosa. Entonces nuestra responsabilidad como esposos y padres es una carga pesada. Por eso hay que ser hombres. Y muchas veces amedrantadora. Por eso es una tarea para hombres. Este es tu llamado, hermano. ¿Sabías esto? Tú tienes que ser un consejero, un guiador, un alentador, un amante, un buen oidor. Así que esto implica también, además, mantener lo que tú trabajas. Hay que mantener esto. Al igual que Adán estaba llamado un hombre, no solo de manejar el arado, sino también llevar la espada. Llevar la espada, proteger. Así que, al ser el Señor adjunto de Dios en el jardín, Adán debía hacer ese jardín fructífero, pero mantenerlo a salvo de toda amenaza. Él debía llevar la espada. Él debía aplastar la cabeza de la serpiente, cosa que no hizo, ¿verdad? Pero ahora en Cristo también ese es tu llamamiento, hermano. Tú como hombre estás llamado a hacer lo mismo. Tienes que vigilar. De hecho, es lo que Pablo llamó a Timoteo. Pablo llama a Timoteo a proteger la iglesia de Dios, que es columna y baluarte de la verdad. Y llamó a denunciar al falso profeta, a quitar todo lo profano de la iglesia. Y es lo mismo que tenemos que hacer en nuestro hogar. Vigilar o proteger, ¿sí? O tomar a alguien bajo custodia, ejercer cuidado. La palabra que se utiliza para los soldados de un ejército, para los pastores de Israel, para los sacerdotes, para los funcionarios del gobierno. Esa es la tarea de los hombres. Así que especialmente Dios, de hecho, cuando se da a conocer a su pueblo, se da a conocer con estos ejemplos. Él dice que Él es un pastor, un sacerdote, Él es como el soldado que va delante de su pueblo y los protege. Es como una torre fuerte alrededor de ellos y los guarda a todos los que confían en Él. Esa es la idea. Esa es la poderosa imagen con la que Dios se presenta y es así como el hombre refleja esa gloria de Dios. El Señor es como una torre fuerte sobre su pueblo, dice el Salmo 121 del 1 al 8. Así que Dios está cuidando a su pueblo para que no caiga. Así mismo debe hacer el hombre. El hombre es el responsable aún de la apostasía en la iglesia. Ay, ¿por qué tanta apostasía, verdad? Hermanos, no se quejen. Ustedes son los que deberían orar a Dios por hombres fieles y deberían ser esos hombres fieles. Y denunciar el error y pararse firme por la verdad y levantar en alto el estandarte del evangelio. El del Imperio Romano, los primeros que buscaban en la iglesia no eran a las mujeres, eran a los hombres. Ellos eran los que revolucionaban el mundo entero. Esto es ser hombre, es velar y mantener a salvo todo lo que Dios ha puesto debajo de nuestros pies. ¿Estás manteniendo a salvo tu casa del error? ¿Estás manteniendo a salvo la iglesia? ¿Eres el primero que vienes aquí a orar por la iglesia para mantenerla a salvo? ¿Eres el primero que está estimulando a los demás al amor y a las buenas obras? Esta es tu tarea, varón. Así que hay que velar y mantener a salvo lo que Dios ha puesto a nuestro cuidado. Dios no desea entonces, hermanos, que los hombres permanezcan ociosos, ¿verdad? Y permitan el daño en su casa. Un hombre ocioso y permita el daño en la iglesia y la herejía en la iglesia y permita la maldad y que todo se corrompa. Esto es terrible, hermanos. Estamos llamados por Dios a mantener a salvo las cosas que Dios ha puesto en nuestras relaciones, familia, iglesia, en la sociedad.
Así que hermanos, esto es lo que Dios nos llama. El Señor Dios tomó al hombre, lo puso en el huerto de Edén para que lo trabajara y lo guardara. Siervo y rey. La mano en el arado y la otra mano en la espada. Y todavía está haciéndote a ti ese llamado en Cristo. Ese es tu llamado en Cristo, hermano. Por eso es que Dios llama a hombres, para que hagas cosas buenas para la gloria de Dios y esas cosas buenas las mantengas a salvo, las aprecies. Aprecia a la familia que Dios te dio, aprecia la iglesia donde Dios te ha puesto. Manténla a salvo, mantén la verdad en alto. Así que hermanos, estos son hombres que son hombres verdaderos, los siervos que Dios quiere en la iglesia, los líderes que defienden las cosas y los intereses del reino de Dios.